Regresamos, señores televidentes, como le hemos dicho en el inicio de nuestro programa. Hoy nuestro propósito es que ustedes entiendan cómo iniciar en la planificación de un crédito agropecuario con nuestro invitado Juan Carlos Mesa, zootecnista, que lleva 18 años de experiencia en la planificación de créditos agropecuarios. Juan Carlos, ahora sí, ¿cuál es el primer paso cuando nuestros agricultores o cualquier televidente que desea invertir en el agro dice, bueno, yo voy a montar mi proyecto? ¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta? Bueno, después de que vimos el proceso de planeación con Amparo, ¿cierto? De cómo se debe llevar el proceso, ya el productor sabe qué es lo que necesita, o sea, conoce el valor exacto del dinero que necesita para poder llevar a cabo su proyecto. En ese momento se arrima a la entidad financiera y la entidad financiera le analiza el proyecto, el crédito, pues, ¿qué va a hacer? Básicamente el banco se enfoca en tres puntos. Son tres ítems que el banco revisa inicialmente. El primero es la capacidad financiera. ¿Listo? El segundo es el proyecto que presente y el tercero es la garantía. Al analizar los tres, ya el banco decide con respecto a la solicitud del crédito. Primero, la capacidad financiera, ¿a qué se refiere? Bueno, la capacidad financiera realmente se refiere en términos generales a los balances y a los estados de resultados, o sea, lo que el cliente tiene, sus propiedades, su liquidez y todos los ingresos que tiene para poder respaldar y poder hacer pago del crédito. Desglosemos el concepto liquidez. ¿Liquidez es sinónimo de efectivo? Sí, realmente la liquidez es el dinero en efectivo que posee el cliente. Para este caso y en términos generales, en las líneas de crédito agropecuario, los bancos financian el 80% de la inversión, por tanto se debe contar con el 20% restante para poder llevar a cabo la inversión. Supongamos que necesito 100 millones de pesos para mi cultivo. El banco me podría financiar hasta 80 millones de pesos y yo necesito tener 20 en efectivo para iniciar. ¿Es eso? Así es, Julie. O sea, se deben de contar con los 20 millones de pesos para poder llevar a cabo el proyecto, o sea, poderlo financiar, porque es el 80% el que se financia. Hay algunas excepciones contadas para pequeños productores donde realmente se cubre el 100%, pero son unos casos muy específicos. Muy específicos. Juan Carlos, el segundo ítem, la viabilidad técnica, ¿a qué se refiere? Bueno, en este ítem se refiere básicamente a un proyecto. El proyecto es donde se dice qué se va a hacer financieramente y ambientalmente. Que antes no era relevante la viabilidad ecológica, sin embargo vemos que hoy los créditos agropecuarios se niegan si no cumplen con la normativa ambiental. Sí, Julia, anteriormente no era tan relevante. Hoy en día hay que contar con los permisos, con los vertimientos de agua, el permiso de uso de suelos, que el POT te permite ese tipo de explotaciones para que ambientalmente sea viable. También es muy importante que lo sea técnicamente, ¿cierto? Que lo que estemos explotando esté en las condiciones adecuadas, en el piso térmico adecuado, en la zona adecuada, o sea, que técnicamente cumpla. Y financieramente es sencillo, es simplemente que el proyecto genere los recursos para pagar el crédito que se hizo con él y obviamente deje utilidades en ese proceso. Si esos tres ítems se cumplen, el proyecto se considera completamente viable y entonces es positivo pues la respuesta del banco frente a esa solicitud. Juan Carlos, para nuestros agricultores, en resumen, el banco evalúa primero la información financiera, segundo el proyecto, que es el alma como tal de la intención del crédito agropecuario, y tercero, la garantía. Así es, Julia. Hay que tener una garantía. En algunos casos y en algunas condiciones, sobre todo aquellos de corto plazo, no es necesaria la garantía, pero todos los créditos a largo plazo sí es necesariamente hay que tener garantía. Y cuando hablamos de garantía real, o sea, hablamos de un predio que sea hipotecable. No necesariamente tiene que ser la finca, puede ser otro predio, no necesariamente donde se lleva a cabo la explotación. Las condiciones de ese predio es que sea hipotecable, ¿cierto? Que esté libre de todo gravamen y que su valor cubra por lo menos el crédito que vamos a hacer. Juan Carlos, hablando entonces de planificación de un crédito agropecuario, para entender bien el corto plazo y el largo plazo, para el banco, ¿qué significa? Bueno, mira, es sencillo. El corto plazo son todos aquellos cultivos o inversiones que son a 1, máximo 24 meses. Eso es considerado corto plazo, ¿cierto? La mayoría de esas inversiones no necesitan de garantía real o de hipoteca. Eso se basa principalmente en los ciclos productivos de los cultivos, ¿cierto? Por ejemplo, entonces si tenemos un cultivo
que se demora 6 meses en dar la cosecha, más uno de establecimiento y uno de comercialización, nos da un crédito aproximadamente de 8 meses. Entonces está basado casi que en los ciclos productivos de los cultivos. Aquellos cultivos o aquellas producciones, sobre todo pecuarias, que se extiendan a más de 2 años, que ya abarcan 3 años, ya son considerados de largo plazo. Por ejemplo, ahora que estamos sembrando aguacate, el aguacate es uno de los cultivos de largo plazo. Listo, es un cultivo que se puede llevar a 5, 6, 7 y en algunos casos un crédito hasta de 8 años. Esos créditos a largo plazo tienen una ventaja con respecto a los otros créditos normales, y es que podemos hablar de algo que se llama el periodo de gracia. El periodo de gracia es un periodo en el cual se cancelan intereses, ¿cierto? Que en la mayoría de los casos es semestral, pero no se abona capital, ¿cierto? Esto permite que hasta que el cultivo no empiece a producir o los animales no empiecen a generar utilidades, no haya que hacer unos pagos tan altos, y facilita el proceso de pago de ese tipo de créditos. Muy atentos, señores televidentes, y continuemos con nuestro recorrido. Esta es la réplica que tenemos de la finca inicial, que es la finca El Lago, donde hace 9 años arrancamos con las primeras siembras de arándano traídas de Estados Unidos, del vivero Fall Creek, donde hemos ido desarrollando año a año y que hoy están disponibles para los agricultores de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Cauca y norte de Santander. Pues este es un cultivo que se ha querido tecnificar en el control de malezas, en el control de humedad y de temperatura. Utilizamos acolchados plásticos para poder controlar los excesos de agua que vienen por la lluvia, aumentar un poco la temperatura, porque esta zona es una zona fría y la absorción de fósforo por la planta es baja. Entonces, al aumentar la temperatura, el fósforo es más disponible, evitando competencias de malezas que toman nutrientes, humedad, y también cuando son superiores en altura empiezan a competir quitando la luz.